Muy buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 12:23 de este día 5 de marzo de 2020, damos inicio a la octava sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto le pido por favor, secretario, que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionados, buenas tardes. Para celebrar la octava sesión ordinaria del pleno de este instituto, y de conformidad con el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno, me permitiré realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Baid Yapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionada Presidenta, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Asimismo, me permito dar cuenta del oficio número 236 de fecha 4 de marzo del presente año, mediante el cual el comisionado Javier Martínez Cruz justifica su ausencia a la presente sesión. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. Quiero comentar, si me permiten, antes de suspender la sesión, que debido también a que nuevamente, como lo mencionamos la semana anterior, esta semana se someterán 304 proyectos de resolución que representan 1,083 recursos de revisión. Venimos manejando cifras históricas dentro de este instituto y ello conlleva pues a que tenemos mayor tiempo de análisis y discusión de estos asuntos, por lo que pedimos una disculpa porque nuevamente declararemos un receso para terminar de afinar algunos detalles respecto de esta sesión y nos reincorporamos en breve. Gracias. Reanudemos la sesión y continuando con el orden del día, procedemos al desahogo del punto número 3 relativo a la aprobación del acta Infoem /URD /07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020. Si están de acuerdo, le pido a mis colegas. Es cierto, perdón, el orden del día. Una disculpa. El siguiente punto es relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que esta ha sido de manera previa turnada por cada uno de los integrantes de este pleno, les pregunto si podemos omitir la lectura y si existe alguna modificación respecto de esta. Sí. Tiene uso de la voz, comisionado José Guadalupe Luna. Gracias, comisionada presidenta. Hay enlistados dos proyectos, el 11.543 y el 11.588 y sus acumulados, que presento a la consideración del pleno del día de hoy. Es el municipio de Temamatla. Sin embargo, estos proyectos necesito retirarlos de la discusión del día de hoy para considerar algunos elementos adicionales, por lo que le solicito que en el orden del día se retiren. Son los de Temamatla, es que yo no retiré antes. ¿Sí? Ok. En particular, en estos asuntos tienen la condición siguiente: el sujeto obligado al responder a la solicitud de acceso a la información intentó un cambio de modalidad en virtud de que recibió, déjenme tener el dato, más de 500 recursos de revisión en un momento específico, todos de manera consecutivos en un breve tiempo, y ello explica no se encuentra en capacidades administrativas y humanas para poder desahogar las solicitudes en la modalidad en la que el particular requirió, que fue SAIMETS, y por ello realiza un cambio de modalidad en la entrega de la información. Sin embargo, no se acompaña del acuerdo. Estamos en espera de revisar si el Comité de Transparencia envía a tiempo dicho acuerdo, que valdría la pena acabar de analizarlo para contemplar los razonamientos que ellos hagan valer. Por esa razón es que se retirarían, esperando que se pueda resolver en la próxima sesión.
Tiene uso de la voz la comisionada Eva Abaid Yapur, después también haré uso de la voz, después el secretario y nada más. Gracias, comisionada presidenta. En el mismo tenor, si me lo permiten, se retirarían los siguientes proyectos que el sujeto obligado es Temamatla, es el 11.547, 11.527, el proyecto 11.522, 11.572 y 11.512 que estaban enlistados para este día de sesión. Solicito me autoricen se puedan retirar. Sí. Yo estoy exactamente en la misma circunstancia que comentó el comisionado José Guadalupe Luna. Tenemos una particular respecto de los proyectos presentados del municipio de Temamatla y hemos decidido que, considerando y es un municipio menor a 70,000 habitantes, tendrá una particularidad y un tratamiento distinto, por lo cual, si me permiten, retiraré el 11.520, 11.525, 11.530, 11.570, 11.605, 11.620, 11.630, 12.730 y 12.825. Gracias. Sí, es ninguna de negativa. Comisionados, también para solicitarles se puedan retirar los proyectos de resolución sometidos por el comisionado Javier Martínez Cruz, derivado de su ausencia justificada y del correo electrónico que se hizo llegar a esta Secretaría Técnica. Por otro lado, me permiten retirar los proyectos de resolución de los recursos de revisión 12.061 y su acumulado 12.062, el proyecto de resolución del recurso de revisión 12.271 y el proyecto de resolución del recurso de revisión 11.541, ello en virtud de la solicitud que se realizó mediante correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Por otro lado, me permitan agregar un punto 5 al orden del día relativo a la aprobación del Pleno del nombramiento de la directora de Archivo y Gestión Documental de este instituto, de conformidad con el artículo 9, fracción 37ª del reglamento interior de este órgano garante. Asimismo, un punto 6 relativo a la aprobación del Pleno del acuerdo mediante el cual se suspenden los términos y actuaciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en el Estado de México el día 9 de marzo de 2020. Asimismo, me permiten agregar 2 acuerdos de ampliación en el apartado respectivo dentro de este orden del día, relativo a los comentarios, discusión en su caso aprobación del acuerdo que determina como improcedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 8004 respecto del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl. Por otro lado, un punto 2 en este mismo apartado relativo a los comentarios, discusión en su caso aprobación del acuerdo que determina como improcedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 8.870 acumulado a los recursos de revisión 8.868 y 8.869 respecto del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Texcoco. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Sí, me ha pedido el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna. Gracias, presidenta. Por única ocasión le pediría que en esta sesión el orden del día no se aprobara de manera económica, sino de manera nominal. Yo expresaré algunas razones con respecto a la modificación que se está proponiendo. Gracias. Comisionados, en esa virtud le solicito el sentido de su voto de manera nominal para aprobar el orden del día con las modificaciones previamente expuestas. Sí, gracias. Comisionada Eva Abaid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor en lo general de las modificaciones que se han señalado, pero en contra de que se retiren todos los recursos de revisión del comisionado Javier Martínez Cruz, porque eso puede significar una afectación al derecho de los particulares de recibir resoluciones a sus recursos de revisión en tiempo y forma. Gracias. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. A favor. Gracias. Comisionada presidenta. A favor con las modificaciones. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día en lo general,
con las modificaciones previamente expuestas y por lo que hace al retiro de los proyectos de resolución del comisionado Javier Martínez Cruz con pronunciamiento del comisionado Luna Hernández. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde al desahogo del punto número 3 relativo a la aprobación del acta Infoem, diagonal ORD, diagonal 07, diagonal 2020, de fecha 26 de febrero de 2020. Si están de acuerdo a mis colegas que estuvimos presentes en la sesión, la aprobemos en sus términos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta de referencia. Es cuanto. Gracias. El siguiente punto es relativo a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación de la autorización de la dirección para la autorización a la Dirección General de Administración y Finanzas de este instituto para que realice las gestiones pertinentes ante la Secretaría de Finanzas para solicitar adeudos de ejercicios fiscales anteriores, ADEFAS, de conformidad con el oficio número Infoem, diagonal DGAF, diagonal 18, diagonal 2020. Para tal efecto, le pido, por favor, secretario, que tome la votación. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de la autorización a que he hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la autorización a la Dirección General de Administración y Finanzas de este instituto a efecto de que realice las gestiones pertinentes ante la Secretaría de Finanzas para solicitar adeudos de ejercicios fiscales anteriores, ADEFAS, de conformidad con el oficio a que ha dado lectura previamente. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde a la aprobación del Pleno del nombramiento de la directora de Archivo y Gestión Documental de este instituto de conformidad con el artículo 9, fracción 37 del reglamento interior de este órgano garante. Respecto de este punto, quiero comentar que se ha propuesto a este Pleno el nombramiento de la maestra Neftalí Lisset Aro Vázquez como directora de archivo. Ella tiene experiencia en esta materia y por ello es que se considera que es el currículum idóneo para esta vacante. Si alguien tiene algún comentario al respecto, le pido por favor, secretario, que tome la votación. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del nombramiento de la directora que he hecho referencia a la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el nombramiento de la maestra Neftalí Lisset Aro Velázquez como directora de Archivo y Gestión Documental de este instituto de conformidad con el artículo 9, fracción 37 del reglamento interior de este órgano garante. Muchas gracias. Pues bienvenida, maestra Neftalí, que sea una gestión tuya al frente de la Dirección de Archivo de mucho éxito y que también podamos replicar aquí todas las acciones que tú has hecho en favor también de pues uno de los temas fundamentales que es un eje transversal también dentro de este instituto y para la transparencia y que José siempre ha encabezado, que es el tema de la gestión documental, no solo al interior de este órgano garante, sino que por supuesto esto lo llevemos hacia todos los sujetos obligados que tenemos. Bienvenida. Bienvenida. El siguiente punto del orden del día corresponde a los comentarios. Sí, mientras voy avanzando el tema, les pido por favor que en este punto podamos aprobar el acuerdo mediante el cual pretenderemos suspender los plazos y las actuaciones en materia de transparencia el día 9 de marzo, en donde las mujeres hemos sido convocadas a sumarnos a un paro nacional. El instituto, como ustedes saben, se suma a que las mujeres que trabajan en este instituto tengan la total libertad de decidir si quieren venir a trabajar o si quieren sumarse a este paro.
pero considerando lo que implica para los términos en materia de transparencia, el que un día las mujeres, no solo de este instituto, sino quizá de las demás dependencias, de los demás sujetos obligados, no estén trabajando, inclusive que alguna titular de la unidad de transparencia sea mujer, un servidor público habilitado sea mujer, tendría quizá que verse en la necesidad de ir a trabajar para cumplir ese día y presentar en tiempo y forma ya sea su recurso o su solicitud de revisión. Por ello es que los integrantes de este pleno tuvimos a bien poder someter a consideración en este orden del día el que se puedan suspender los plazos en términos y actuaciones en materia de transparencia. Nos dará ahorita el nombre correcto el secretario, pero esta es la finalidad de suspender los plazos para el día lunes. Sí, comisionada presidenta, me permito precisar el nombre del acuerdo. Es el relativo al acuerdo mediante el cual se establece que el día 9 de marzo de 2020 no correrán los términos para el trámite y desahogo de los procedimientos en materia de acceso a la información y protección de datos personales, conforme previamente ya lo ha señalado usted. Muchas gracias, secretario. En esa virtud le solicito el sentido de su voto para la aprobación del acuerdo a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se establece que el día 9 de marzo de 2020 no correrán los términos para el trámite y desahogo de los procedimientos en materia de acceso a la información y protección de datos personales. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde al bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Le pido por favor, secretario, que enliste los proyectos de resolución de los recursos de revisión que serán separados de este bloque para su discusión en lo particular, y los demás podemos encontrarlos, como lo hemos mencionado de manera previa, en el orden del día que se encuentra en la página del instituto. Adelante, secretario, por favor. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionados, conforme a la instrucción de la comisionada presidenta, me permito listar los proyectos de resolución de los recursos de revisión que se encuentran separados del bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Primeramente tenemos listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 9428, 9473, 9650, los acumulados 12.615 y 12.616, y serían todos los proyectos de resolución que se encuentran separados de este bloque. Por lo que hace a los demás proyectos de resolución listados en este bloque, y en vista de que previamente fue circulado el orden del día detallando el sujeto obligado y el sentido de la resolución propuesta, me permito solicitar el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los proyectos de resolución de este bloque. Comisionada Eva Baid. En contra, con voto disidente del proyecto 10.560, a favor de todos los demás proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto 9.261, voto particular en el proyecto 9.413, voto particular en el proyecto 9.423, voto particular en los acumulados 9.438 y 9.439, voto particular en el proyecto 9.740, Tienes en contra en el 10.560. tuyo. Ese lo dejé antes, gracias.
Voto particular en los acumulados 12.555 y 12.587. Voto particular en el 13.045. Voto particular en el 13.096. Voto particular en el 340. Y creo que son todos, secretario. ¿Lo puede revisar? ¿Sí? Gracias. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Muy buenas tardes a todos. Por lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 9201, voto particular por el tratamiento de disociación que se propone para la información de los elementos de seguridad pública. En el proyecto de resolución 9278 y sus acumulados que yo presento, también me formulo voto particular por el mismo concepto del tratamiento disociado. En lo que corresponde al proyecto de resolución del 9395 y sus distintos acumulados, voto particular por el tipo de pronunciamiento simple empleado. En lo que corresponde al 9457, voto particular por el uso del pronunciamiento simple, del tipo de pronunciamiento simple. Este es modificado. En el caso del 9480, voto particular por ordenar solamente las denuncias que hayan sido concluidas. Considero que en las que están en trámite debe hacerse la prueba de daño y determinar si es procedente o no la clasificación, lo que no se hace. En el caso del 9796 y sus acumulados, voto particular por el tema de la disociación. En el mismo sentido, me formulo voto al proyecto 9853 que yo presento. En el 9860, voto particular por el tipo de pronunciamiento simple propuesto. En el caso del 9951, voto particular por el tema también del tratamiento disociado de la información. En el caso del del 11.277, voto particular por suplir las deficiencias al sujeto obligado. En el caso del 11.331, voto particular por disociación. En el caso del 11.520, también voto particular. No coincido que solamente se ordenen los concluidos, en los que están en trámite hay que realizar la prueba de daño y determinar si procede o no la clasificación. Con el mismo argumento hago voto particular del 12.100. En el 12.344, voto particular por el tipo de pronunciamiento simple propuesto. En el caso del recurso 15 al 229 ya de este año, voto particular por el tratamiento de disociación de la información. Son todos mis votos. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos, haciendo voto particular para este bloque en los recursos 9.201, 9.278 y acumulados, 9.480, 9.796 y acumulados, 9.853, 9.951 y acumulados, el 11.331 y acumulado, el 10.560, en el 11.520, en el 12.100, en el número 15 de este año y sus acumulados. Serían esos. No sé por qué estoy tan hasta allá.
Sí, perdón, en el 10.560 también haría voto particular. Gracias, comisionado. Gracias. Comisionada Presidenta. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en los acumulados 9.395 y del 9.397 al 9.401, y también voto particular en el 9.496. Gracias, comisionada Presidenta. Comisionada Presidenta, primeramente le informo que por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 10.560, se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, anunciando voto en contra con voto disidente la comisionada Eva Baid y voto particular el comisionado Parra Noriega. Por lo que hace a los demás proyectos de resolución listados en este bloque, los votos emitidos por los integrantes del Pleno ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo que de no existir inconveniente alguno, solicito que en este momento se tengan por reproducidos. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día correspondería al proyecto 9.428, presentado por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el municipio de Isidro Favela, y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto hace uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada Presidenta. Lo expongo muy brevemente y estaré atento a las consideraciones sobre el mismo. A este sujeto obligado le solicitan el registro de las cartillas militares que gestionó la Secretaría del Ayuntamiento. El sujeto obligado responde que la Secretaría no se encarga de eso, y el particular se inconforma, señala que la solicitud no se atendió de manera correcta y no se turnó adecuadamente la solicitud. En el estudio, lo que se hizo fue identificar el conjunto de atribuciones que tiene el sujeto obligado para realizar los trámites de registro de los jóvenes que se encuentran en esta situación, y se determina que sí cuentan con la información sobre el trámite de estos procedimientos, y se analiza si debe de entregarse o no debe de entregarse, resolviéndose que se emite el acuerdo del comité que clasifique como información confidencial dicho registro, pero ese acuerdo precise el número de registros, es decir, de las personas que acudieron a hacer ese trámite, que se están clasificando. Con ello, la persona que solicita acceso a la información no tendrá acceso a los nombres de las personas que acudieron a cumplir con esta obligación cívica, pero sí tendrá el número de quienes lo hicieron. Ese número puede ser un dato que, contrastado con otra información de carácter público, le permita generar deducciones, inducciones y realizar planteamientos en ejercicio de otros derechos. Gracias. Tiene uso de la voz el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Sí, y después el comisionado José Guadalupe en esta primera ronda, que tenemos hasta 8 minutos, por favor. Gracias. En este caso, que se relaciona además con otros proyectos que se van a discutir el día de hoy, el 9.650 y el 11.572, precisamente se solicita el registro de las cartillas militares, y en mi punto de vista, para este caso, me parece que no se debería de ordenar la clasificación de los nombres de las personas que acudieron a realizar pues su registro precisamente para el servicio de las armas. Recordemos que la Constitución General de la República, en su artículo 5, en el párrafo 4, establece como servicio público y que solo podrá ser obligatorio en términos de las leyes respectivas, entre otros habla el de las armas.
habla también de los jurados, en fin, de algunas otras funciones electorales, pero habla del de las armas como un servicio obligatorio. Y también lo establece como una obligación en el caso de las obligaciones de los mexicanos, asistir en días y horas designados por el ayuntamiento del lugar en que residan para recibir la instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos del ciudadano, diestros en el manejo de las armas y conocedores de la disciplina militar. Y precisamente la ley que refiere al artículo 5 es la Ley del Servicio Militar Nacional, en donde establece como obligatorio de orden público el servicio de las armas para todos los mexicanos y, por lo tanto, con la obligación de inscribirse en las juntas municipales. Les da una serie de facultades y de obligaciones a los propios funcionarios de los 3 órdenes de gobierno, pero puntualmente también a los municipales, para verificar que todos los mexicanos que ante ellos comparezcan para la tramitación de los asuntos de sus competencias hayan cumplido con las obligaciones que les impone esta ley. En fin, establece cómo se constituyen las juntas municipales de reclutamiento, y precisamente a estas juntas municipales de reclutamiento, dice el artículo 42 de esta Ley de Servicio Militar Nacional, tendrán en su cargo principalmente el empadronamiento de todos los individuos de edad militar y el reconocimiento médico. Tendrán también a su cargo recibir todas las reclamaciones y solicitudes, turnándolas con un informe a la Oficina de Reclutamiento del Sector. Y dice, una vez recibidas las listas aprobadas de la Oficina de Zona, mandarlas publicar y proceder a hacer el sorteo, dando a conocer a los interesados su designación, obligaciones y delitos y faltas en que incurran por actos contrarios, etcétera. Y también habla que esos sorteos van a ser públicos. Entonces, a mí me parece que hay un interés público en acceder a los nombres de las personas que se inscriban y que son aprobadas por la Secretaría de la Defensa Nacional. El ayuntamiento efectivamente genera un listado con estos nombres de las personas que pues han solicitado cumplir con su obligación, y este documento me parece que es de naturaleza pública y si bien es cierto, bueno, que se recolectan diversos datos, habrá algunas de esta información que sí pudiera ser confidencial, los datos que establezcan ahí de los informes médicos, su domicilio, el estado civil, en fin, como algunos ejemplos. Entonces, me parece que sí procedería la entrega de la información en versión pública de los registros, precisamente contenidos referentes a esas listas, ya aprobados por la Oficina de Zona, y que hayan sido publicados a la fecha de la solicitud. Entonces, esa sería mi postura, dado que esas listas son publicadas y puede ser conocido precisamente en esa versión pública los nombres de quienes así cumplieron con el servicio de las armas, con el servicio militar en ese año, ¿no? Sería mi postura para este caso. Muchas gracias. Tiene uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Gracias, comisionado presidente. En primer lugar, desde luego, agradecerle al comisionado Parra el que nos permita reflexionar de este tema, que es relevante. Tenemos algunos aspectos a considerar. Yo y la ponencia que encabezo en particular intenta situar el derecho de acceso a la información en los términos de lo que la Corte Interamericana, en el caso Claudio Reyes, configuró como la parte esencial del derecho de acceso, que es la posibilidad de que las personas cuestionen, indaguen y verifiquen si los agentes de autoridad en el ejercicio de sus atribuciones cumplen con estas, atendiendo los mandatos legales. Creo que está sometido a eso la actuación de los servidores públicos municipales que hayan cumplido con su deber de realizar estos trámites a los particulares que hayan ido a solicitarlo. Pero la información que integra el registro, y particularmente lo que nosotros proponemos clasificar, que es el nombre de los jóvenes de 18 años que acudieron a realizar ese trámite, no es una información relacionada con el cumplimiento de las obligaciones de ninguna autoridad.
es el nombre de particulares. Hay una cuestión que debemos de considerar. La Ley de Transparencia del Estado y así la Ley General plantea en el 148 como un límite a la confidencialidad que no se requerirá el consentimiento del titular de la información para exponerla cuando se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público. Y eso nos ha conducido a discutir algunos temas de ciertos registros públicos que existen, pero que fueron creados con mucha anticipación a la emisión de la legislación que existe en materia de datos personales. Es más, yo diría, mucho antes del reconocimiento constitucional a este derecho. Eso nos pasa con el registro civil y por eso hemos determinado que las actas de nacimiento no deben de ser públicas, y eso nos pasa en este caso en particular, porque la Ley del Servicio Militar fue expedida el 11 de septiembre de 1940 y el artículo 42 al que se ha hecho referencia no ha sufrido ninguna modificación, es decir, es el mismo texto que el legislador aprobó en 1940. Y en 1940, cuando el derecho a la protección de los datos personales no estaba reconocido en la Constitución, no estaba establecida ni siquiera la garantía de su protección, pues el legislador no consideró oportuno el proponer esto. Tenemos entonces dos ordenamientos jurídicos de interés público, porque también la protección de los datos personales es de interés público, que tenemos que analizar. ¿Cómo planteo yo resolver el tema? Y haré un engrose para fortalecer más el argumento al respecto. Por un lado, tenemos que pensar en el efecto útil de la legislación que existe en materia de datos personales, que es proteger la confidencialidad de las personas, especialmente de las personas gobernadas, que no se encuentran en una condición de autoridad, de privilegio, etcétera. Y por otro lado, una interpretación teleológica del artículo 42 que tiene que ver con el principio de finalidad en el tratamiento del dato personal que establece nuestra ley de datos. ¿Para qué se mandan publicar y proceder al sorteo? ¿Para qué se mandan publicar las listas de los jóvenes que acudieron a registrarse? Para proceder a hacer el sorteo, dando a conocer a los interesados su designación. En mi opinión, esta interpretación teleológica del artículo 42 nos dirá: una vez que los particulares, que los jóvenes acudieron a la Junta de Reclutamiento a registrarse, van a esa lista a verificar que su nombre aparezca para cerciorarse de que van a ser candidatos en el sorteo y para conocer también el número de folio, ya que el número del folio es el que se emplea en el sorteo junto con la bola blanca y la bola negra para determinar quién marcha o quién no marcha. No se determina la publicidad para que el resto de las personas vayan a verificar si X o Z están cumpliendo con su obligación de acudir al reclutamiento. Y por ello es que considero que si bien se debe de publicar esa lista y así lo hacen las autoridades, eso sería distinto a considerarlo como un registro público, porque no cumpliría también lo que establece por su parte el artículo 9 sobre las fuentes de acceso público de la Ley de Transparencia. Y otro elemento que es el que a mí me conduce a considerar que el dato debe ser protegido. Sabemos que cualquier dato personal que conduzca a la discriminación de su titular incluso debe de ser considerado como un dato personal sensible. El no cumplir esta obligación constitucional del reclutamiento ¿puede generar esta condición de discriminación? Me parece que sí. Cualquier persona con una formación básica sabe que si no cuenta con, o no contaba, habrá que revisarlo, con la cartilla, no podía uno acceder ni siquiera al pasaporte, y era una circunstancia que obligaba a cumplir con esta obligación, era una especie de sanción. Pero una persona que carezca de esta instrucción
que no tenga la formación educativa, que socialmente no encuentre valioso cumplir con esto para acceder al pasaporte, o que simple y sencillamente no se encuentre identificado con la acción de las armas y que por esa razón no haya acudido a registrarse, por descarte, si no aparece en la lista, podría generarse esta condición de discriminación, lo que me conduce también a considerar la oportunidad de clasificar la información. Concluyo señalando que si esta información no se clasifica, podríamos establecer un criterio que tenga que expandirse a listas nominales y a documentos donde consten estos datos. Por esa razón, creo que incorporando estos elementos adicionales al estudio, seré de la opinión de sostener el proyecto planteado en su resolución. Gracias. Se abre una segunda ronda de intervenciones en la cual tenemos hasta 4 minutos. Tiene el uso de la voz el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega y después el comisionado José Guadalupe Luna. Sí, solamente para comentar, efectivamente la ley pues fue emitida en 1940, sin embargo ha sido revisada por los legisladores federales pues en diversas ocasiones. Incluso la última reforma fue de 2017, es decir, han estado a su vista, ha estado y se ha mantenido, digamos, ese espíritu de la ley y la disposición expresa de que la obligación de cumplir con el servicio militar tiene digamos, un impacto de interés público y que es una obligación, digamos, de prestar el servicio de las armas y precisamente bajo esa responsabilidad de la autoridad municipal de verificar quiénes y de qué manera han cumplido con el servicio, pues es también la razón de darle certeza a la ciudadanía de que ese listado fue aprobado y que están ahí los que cumplieron y que lo hicieron bien y que se entregó la información, y es también una obligación de las autoridades en cuanto a esa verificación de la información, y es obligación de las autoridades principalmente municipales. Y por otro lado también recordemos que la ley de datos personales pues sí establece excepciones al principio de consentimiento y precisamente bajo el argumento del comisionado Luna, que es un registro público, la fracción octava del artículo 21, cuando habla de las excepciones al principio de consentimiento, dice: el responsable no está obligado a recabar el consentimiento de la o el titular para el tratamiento de sus datos, son los casos siguientes: que los datos personales figuren en fuentes de acceso público. Entonces, me parece que en este caso, si ya fueron publicados y estuvieron expuestos al escrutinio de cualquier persona en la cabecera municipal esa información, ahora se solicita, se pudiera entregarla y pues se justificaría en razón no solo de interés público, sino de que efectivamente hay excepciones al tratamiento y en este caso los principios de protección de datos personales. Y bueno, pues eso sería mi punto al respecto, ¿no? Y agradezco también las consideraciones. Por supuesto, nos hace reflexionar el efecto y ojalá que pues, con este tipo de ópticas también nuestros legisladores pues revisaran, ¿no? En su momento, para hacerlas congruentes con precisamente todas las disposiciones legales que afectan, ¿no? Claro. a la ciudadanía. Gracias. Tiene uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Sí, gracias. Lo que es evidente desde mi punto de vista es que el legislador nunca va a poder tener una obra completamente armonizada a todas las disposiciones que tiene. Obviamente lo correcto sería que cuando emite una nueva norma como el reconocimiento del derecho de datos y la legislación respectiva, sometiera a escrutinio toda la obra legislativa generada para hacerla congruente a ese nuevo parámetro. Yo soy de la opinión muy pesimista de que eso no puede ocurrir, que el mundo jurídico no es un mundo perfecto, sino es un mundo cargado de antinomias y lagunas que el operador jurídico tiene que tratar de resolver
bajo ciertos parámetros de interpretación y bajo la argumentación jurídica. Me parece que efectivamente me centraría en el tema de la finalidad, que tiene que ver con el artículo 22 de la ley. Todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable deberá estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable les confiere. En este caso, la Junta de Reclutamiento no tiene atribuciones para identificar quién ha cumplido y proceder coercitivamente en contra de quien ha incumplido. Las atribuciones que tienen solamente es brindar el servicio prestacional de recabar el registro para preparar el sorteo que realizan las autoridades posteriores y emitir la sedena, la cartilla militar. Esa es la atribución que tiene. La finalidad de que se publiquen estas listas, creo, por lo que yo aprecio, que solamente para que los aspirantes puedan identificar que están contemplados ahí y cuál es su número de folio. Y hago otra reflexión también que incluiré en el engrose: el tratamiento. No es lo mismo que la lista esté publicada fuera de la oficina a que le demos ahora a un particular vía SAIMETS la lista de todas estas personas. El tratamiento que se realizaría a la información y al dato personal sería un tratamiento relevante, intensivo, susceptible de ser automatizado, y creo que ello afectaría al titular del derecho. Y concluyo con una posición: los derechos humanos en particular, en la concepción que esta ponencia ubica, son los derechos del más débil. Y en esta situación tendríamos que preguntarnos: ¿los jóvenes que acuden al registro militar se encuentran en una relación de poder legal, económico, social relevante que exija que su nombre sea sometido a un escrutinio abierto de la ciudadanía? ¿Sí o no? En mi opinión, no, son los más débiles, y por ello creo que el derecho de protección de datos debiera de prevalecer. No, en cambio, seguiré reflexionando en el tema y analizando los elementos que fueron vertidos. Muchísimas gracias. Pues gracias a los dos, como siempre es un gran debate. Yo hago una breve intervención diciendo que en este proyecto acompaño al comisionado Luna desde el punto de vista en donde también hemos decidido llevar quizá un análisis más profundo respecto de esta materia. Sin embargo, yo también presento un asunto en el cual estoy ordenando la clasificación de esta información. Solo agregaré y puntualizaré algunos detalles, pero en este sentido lo compartiré en esos términos. Muchas gracias. Comisionados, en esa virtud les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 9428. Comisionada Eva Bay. A favor, con voto particular. Comisionado Luna Hernández. A favor, a favor, y engrosaré con algunas razones adicionales el estudio. Comisionado Parra Noriega. Gracias. En contra, con voto disidente. Comisionada Presidenta. A favor con las modificaciones. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 9428 con las modificaciones que realizará el comisionado ponente en el estudio correspondiente, y anunciando voto en contra con voto disidente el comisionado Parra Noriega y voto particular la comisionada Eva Bay. Es cuanto, comisionada Presidenta. Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto 9473, el cual es presentado por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. El sujeto obligado es el municipio de Isidro Fabela y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente, es el punto 47 del orden del día, 9473. Gracias, comisionada Presidenta. 9473, solamente debo de adicionar, si me lo permiten, la referencia al artículo 159 y 160 de la Ley General de Transparencia. ¿Sí? ¿De la Ley General? Sí. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto.
Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 9473 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Baer. A favor, modificado con voto particular. Comisionado Luna Hernández. A favor con voto particular que me formulo en virtud de que adopto el criterio de la mayoría en los resolutivos para ordenar solamente la información relacionada con las auditorías que haya concluido. El voto particular es en el sentido de mi opinión de que las que están en trámite es susceptible también de entregarse previa prueba de daño. Comisionado Parra Noriega. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 9473 con la modificación previamente expuesta por el comisionado ponente y anunciando voto particular a la comisionada Eva Baid y el comisionado Luna Hernández. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde al 9650 presentado por su servidora, donde el municipio es Zumpahuacán y propongo revocar la respuesta del sujeto obligado. Este proyecto es como el que ha sido expuesto por el comisionado Luna, en el cual están pidiendo el registro de las cartillas militares. En el resolutivo segundo, yo únicamente precisaré que lo que estoy pidiendo que se entregue de manera confidencial no es la cartilla, sino hago la referencia específica a que me refiero al registro de las cartillas militares con las que cuente este municipio, además de ordenar el número, la estadística con la que cuenten respecto de esto, y esto es en función de resolver en la misma idea y sintonía que resuelve el comisionado José Guadalupe Luna y el proyecto que fue también presentado por la comisionada Eva Abay. Con estas modificaciones es que someto a su consideración este proyecto. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 9650 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia la comisionada Presidenta. Comisionada Eva Baer. A favor, modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación señalada. Comisionado Parra Noriega. En contra con voto disidente. Comisionada Presidenta. A favor con las precisiones señaladas. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por mayoría de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 9650 con las modificaciones previamente expuestas y anunciando voto en contra con voto disidente el comisionado Parra Noriega. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde a los acumulados 12.615 y 12.616 presentados por su servidora, donde el sujeto obligado es el municipio de Nextlalpan. En este proyecto haré una precisión también, por favor, si me permiten. Está de manera correcta y precisada mediante oficio número 146, turnado a la Secretaría Técnica, que tiene la finalidad de precisar que el sentido del proyecto 12.616 también es un revoca. Lo demás continúa en sus términos. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión, de los recursos de revisión acumulados 12.615 y 12.616, y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia la comisionada Presidenta mediante su oficio número 146. Gracias. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado en términos del oficio referido. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación señalada. Comisionado Parra Noriega. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados previamente referidos con las modificaciones mediante el oficio 146 ya remitido a esta Secretaría Técnica. Gracias al secretario. Sí, hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. En este bloque, secretario, le pido por favor que, como también de manera previa ha sido turnada a los integrantes del Pleno este orden del día y se encuentra publicado, solamente vamos a dar lectura de los asuntos que tendrán una modificación al respecto. Después de la modificación mencionada, tome la votación en bloque. Entonces, aquí tendría uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Gracias, comisionada presidenta. En el recurso 11.028 del año anterior de San Felipe del Progreso,
En los resolutivos no viene correctamente el número de recurso, lo cual se precisará, es el 11,028. Sí, es que voy a ir en un orden medio disperso de estos. En los acumulados 10,888, el 10,888 y sus acumulados, faltó agregar precisamente un recurso de revisión, el 10,914, lo cual se realizará en los resolutivos. Y el que debió de ser el primero, el 10,533, en el resolutivo aparecen la referencia de 2 recursos de revisión, pero en este solamente se resuelve uno, el 10,533, por lo que se eliminarán las referencias al otro recurso que no corresponden a esta resolución. Son las 3 modificaciones que tengo en este bloque. Gracias. Ya de no haber ninguna otra modificación, secretario, le pido por favor tome la votación. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación a este bloque de negativas de información, tomando en consideración las propuestas de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente en los proyectos de resolución 10,533, 10,888 y acumulados, y el 11,028. Pero es de negativas, ¿no? Si es de bloque expuesto, sí lo retiro. 11,572 lo retiraste. Sí. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, con la modificación al proyecto 10,533, la modificación al proyecto 10,888 y acumulados, y la modificación al proyecto 11,028. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Con las modificaciones que ya señalé en el 11,028, así como en los acumulados al 10,888 y al el 10,533, también con la modificación. El resto en los términos registrados. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Sí, a favor de todas las modificaciones que ya se plantearon, incluida la del 10,533 y acumulados, y en el resto de los proyectos, a favor. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. Mencionadas por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo, con las modificaciones a los 3 proyectos de resolución que somete a su consideración el comisionado Luna Hernández y que previamente fueron expuestos. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias, secretario. Hemos llegado al apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones. Al principio de esta sesión listamos 2 asuntos. Le pido por favor que tome la votación. Si ustedes están de acuerdo y me permiten, la podríamos tomar en bloque, toda vez que tienen el mismo sentido. Uno corresponde al Ayuntamiento de Nezahualcóyotl y el otro corresponde al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Texcoco. En los 2 casos resulta ser improcedente. Le pido por favor que tome la votación de los 2 asuntos en bloque. Con Gracias. gusto, comisionada presidenta. Comisionados, conforme a la instrucción de la comisionada presidenta, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los acuerdos a que he hecho referencia. Comisionada Eva Baid. A favor de la improcedencia. Comisionado Luna Hernández. Por la improcedencia. Comisionado Parra Noriega. A favor de la improcedencia. Comisionada presidenta. A favor de las 2 improcedencias listadas en ellas. Comisionada presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los acuerdos que determinan como improcedente las solicitudes de ampliación de plazo de los recursos de revisión previamente expuestos
y conforme y de los sujetos obligados a que ha hecho referencia usted previamente. Gracias, secretario. Le pido por favor que en ese sentido demos lectura al siguiente punto del orden del día, que corresponde al seguimiento de acuerdos de este instituto. Le pido por favor, secretario, que nos informe al respecto. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de 4 acuerdos en proceso. Gracias, téngase por presentado. En asuntos generales, tenemos listado la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que esta también fue turnada de manera previa a cada uno de los integrantes de este Pleno, les pido podamos omitir su lectura y la aprobemos en sus términos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos la propuesta de acumulación de los recursos de revisión previamente propuestos y enviados mediante correo electrónico. Gracias, secretario. De esta manera hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día, por lo tanto, siendo las 15:14 de este día 5 de marzo de 2020, damos por concluida la 8ª sesión ordinaria de este Pleno. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias.